Hola aprendices, hoy vamos a ver, conocidos ya cómo es qué forma tiene la ecuación infinita de un plano, vamos a ver cómo podemos describir qué posición relativa adoptan dos planos teniendo sus ecuaciones. Si nosotros tenemos dos planos, tenemos tres posibilidades. A saber, que los planos se corten, es decir, estos dos planos se están cortando, por ejemplo, tenemos este plano que es esta hoja y este otro plano, pues se cortan y se cortan siempre. ¿Cómo se cortan dos planos? Pues dos planos se cortan siempre según una recta. No hay ninguna otra posibilidad. Dos planos se cortan según una recta o no se cortan en absoluto porque son paralelos. Estos serían paralelos y esto sería que se corta. Entonces estos dos planos se cortarían según esta recta. Luego tendríamos la otra posibilidad y es que los planos no se cortasen en absoluto porque son paralelos, están a una cierta distancia. Esos planos están a una cierta distancia y todos sus puntos están a esa distancia. Cualquier punto de otro perpendicular situado en una recta perpendicular estaría a esa distancia. Y luego hay una tercera posibilidad, que teniendo dos ecuaciones que creamos que son de distintos planos, pues en realidad no sean de distintos planos, sino que sean del mismo plano. O sea, serían planos coincidentes, que aunque sus ecuaciones parezcan diferentes, en realidad son ecuaciones proporcionales, y lo que pasa es que los planos son del mismo plano, un único plano. Entonces, ¿cómo podemos averiguar esto a partir de las ecuaciones? Hemos dicho que la ecuación de un plano es de este tipo: ax más bi más cz más d igual a 0. X y z son cualquier punto de esos planos. Un punto cualquiera de ese plano tiene que cumplir su ecuación para estar en ese plano. Si tenemos, vamos a poner por ejemplo, vamos a intentar ver cómo sería. Este es el caso, por ejemplo, fijaos en este caso. Si yo tengo 3x más y menos 2z igual a 3, y luego tengo esta otra ecuación, 6x más 2y menos 4z igual a 6. Yo, para ver qué posición tienen esos dos planos, definido cada uno por su ecuación, tengo que resolver ese sistema, porque ese sistema nos va a dar como solución los conjuntos de puntos x y z que cumplen a la vez esta ecuación y que cumplen a la vez esa ecuación. Es lo que hemos estado haciendo resolviendo sistemas. En este caso, como estamos con dos planos, son los sistemas que hemos resuelto, que eran dos ecuaciones con tres incógnitas. Entonces, recordad que estos sistemas, si repasáis el teorema de Rouchet nos decía que el rango de la matriz de los coeficientes, que sería en este caso esta, 3, 6, 1, 2 y menos 2, menos 4. Si el rango de esta matriz M y el rango de la matriz ampliada con los términos independientes, 3, 1, menos 2, 6, 2, menos 4, 3, 6, eran iguales, teníamos un sistema compatible, es decir, con solución. Pero esto sería un sistema compatible, que tendría solución compatible. Pero el sistema sería incompatible, es decir, sin solución, si los rangos son distintos. Entonces, en este caso, nosotros tenemos, fijaos, vemos que son proporcionales. Si nosotros 3 por 2, 6, 1 por 2, 2, y menos 2 por 2, menos 4. Si nosotros multiplicamos toda esta por menos 2 y se la sumamos a la de abajo, al final vamos a tener esta matriz.
trabajando filas por columnas. Igual habríamos podido hacerlo con las ecuaciones. ¿Qué quiere decir? Que esta ecuación es proporcional a esa, por lo tanto, no nos aporta ninguna información. En realidad, solo tenemos esta ecuación. O solo tenemos la otra, me da lo mismo. Pero solo tenemos una única ecuación, es decir, tenemos rango 1. El rango va a ser 1 y eso nos quiere decir que solo estamos hablando de un único plano. Solo va a haber un plano. Los dos planos son el mismo plano. Son planos coincidentes. Ese sería este caso. ¿Cómo sería este caso? Pues imaginaos, vamos a hacer una pequeña variación. Aquí teníamos 6x más 2y menos 4z. Menos 6x más 4y menos, más 2y, perdón. Menos 4z igual a 6. Pero imaginad que en vez de 6 vamos a poner aquí 1. Cuando nosotros hacemos esto, aquí nos saldría, en este caso, 6, 2 menos 4, 1. Efectivamente, en el otro caso no lo hemos hecho, porque como esta era también proporcional, nos daba que el rango es 1 aquí y aquí también es 1, porque era también proporcional. Pero aquí nos va a pasar que 3, 1 menos 2, 3, si multiplicamos toda esta por menos 2 y si la sumamos a esta, aquí nos queda 0, porque es 6 menos 2 por 3, menos 6. 2 menos 2 por 1, 0. Menos 4 menos 2 por menos 2, que es más 4, 0. Y en el último lugar es donde tendríamos la diferencia. 1 menos 2 por 3, es decir, 1 menos 6 sería menos 5. ¿Qué pasa aquí? Pues aquí tenemos que la matriz ampliada tiene rango 1, pero que la matriz de los coeficientes tiene rango 1, pero la matriz ampliada no tiene rango 1, tiene rango 2, estaríamos, en este caso, sería un sistema incompatible sin solución, es decir, aquí. Fijaos cómo son los dos planos. Digamos que tienen dos planos que sean paralelos, tienen las componentes proporcionales. 2, 1, menos 2, menos 4, pero no deben ser proporcionales los términos independientes. Si fueran proporcionales también los términos independientes, estaríamos en el caso de que las dos ecuaciones son proporcionales completamente y ese mismo plano coincidente sí que tiene solución. ¿Y cuántas soluciones tendría en este caso en el que estábamos antes? Pues habría que resolver esta ecuación y serían infinitas soluciones, porque ¿cuántos puntos tienen en común ese plano y ese plano? Pues tienen infinitos puntos en común. Sin embargo, en este caso son planos paralelos, son dos planos que no tienen absolutamente ningún punto en común, son planos paralelos. No tienen punto en común, por lo tanto no hay solución, no hay ningún valor que a la vez responda a las dos ecuaciones. No hay ningún punto común a los dos planos. Estaríamos en este caso, sistema compatible. Y en este otro caso, pues tendríamos que obtener como resultado del sistema un conjunto de puntos que sean una recta, porque se van a cortar siempre en una recta. Y eso es, vamos a ver primero, voy a resolver primero para ver cómo quedaría este caso. En ese caso en el que teníamos nos había quedado solo una ecuación, nos había quedado la ecuación 3x más y menos 2z igual a 3, porque la otra era proporcional, la que tenía aquí un 6 era proporcional. Entonces, digamos que hay que resolver esta ecuación para ver cómo son los puntos x y z, qué características tienen. Pues tienen las características de un plano, de ese plano que son los dos, que es el mismo. Entonces, ¿cómo va a ser esto? En primer lugar vamos a ver cuántos parámetros necesitamos en este caso. Como hemos estado diciendo, pues el número de parámetros es igual al número de incógnitas que tenemos, que es 3, las coordenadas de los puntos, menos el número de ecuaciones. Tenemos una única ecuación, pues sería 3 incógnitas menos una ecuación, 2 parámetros. Esta es la primera vez que nos va a salir que necesitamos 2 parámetros. Pues vamos a llamar, por ejemplo, a la z lambda y a la y le vamos a llamar mu y van a ser nuestros parámetros. Es decir, la y vale mu y la z vale lambda. Solo nos queda despejar la x. ¿Cuánto vale la x?
La x vale 3x igual a 3 menos y más 2z. X igual, paso dividiendo, 3 partido por 3, menos y, que hemos dicho que es mu, menos mu partido por 3 y más 2 partido por 3, lambda. Esto es 1 menos 1/3 de mu más 2/3 de lambda. Todos los puntos de ese plano cumplen lo siguiente, que dado un parámetro mu para la y un parámetro lambda para la z, la parte x del punto tiene que tener esa relación 1 menos 1/3 de mu más 2/3 de lambda. Hasta ahora no nos había salido esto, es decir, si os dais cuenta, esto no es la ecuación que nos salía normalmente, que nos salía cuando hemos estado resolviendo sistemas. Nos salían 1, por ejemplo, menos 4/3 de lambda, pero no nos salían dos parámetros, porque no hemos visto ningún caso en el que el resultado fueran planos. Si solo tenemos una ecuación, es la ecuación de un plano, y esto serían las ecuaciones paramétricas de un plano, que veremos más adelante. Pero es únicamente que lo que quiero ver es que en este caso nos tienen que salir dos parámetros. En este caso, sin embargo, en este caso hemos dicho que eran incompatibles, no hay solución, pero en este caso nos tiene que salir la ecuación de una recta. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, dos planos. Imaginamos que tenemos estos dos planos, 3x menos y más 1, 3x menos y más 1 igual a 0, y menos x más z más 1 menos x más z más 1 igual a 0. Vamos a resolver esta ecuación. Ya vemos que no son que no son proporcionales las ecuaciones, ni probablemente estemos en este caso. Y lo veremos pues bien comparando el rango de las matrices. En este caso, de la matriz de los coeficientes es 3 menos 1, menos 1, 0, este no tiene y este no tiene z, 0, 1. Y la matriz de los ampliada con los coeficientes, que es 3 menos 1, 0, este pasaría al otro lado, menos 1, y este también menos 1. Menos 1, 0, 1, menos 1. Vamos a ver qué rango tiene. Vamos a multiplicar toda esta por 3 y se la restamos. 3 menos 1, 0. Y 3 menos 3, digo menos 1 por 3, menos 3, 0. Menos 1, menos 1. Y 0 más 3, 3. Rango 2. Es decir, el rango de esta es 2. Y a ver el de esta. Pues, está claro que los rangos son iguales, porque aquí nos quedaría 3 menos 1, 0 menos 1. Nunca va a poder ser esta el rango menor que es menos 1, 0, 1, y esta por 3, menos 3, 1 menos 3, menos 4. Es decir, rango 2 también. Por lo tanto, sistema compatible e indeterminado, porque el rango 2 es más pequeño que el número de incógnitas, que son 3, x y z. Por lo tanto, hay que utilizar un parámetro. Vamos a llamar, por ejemplo, a la x lambda. Si la x es lambda, ¿cuánto valen la y y la z? Pues la y valdrá 3x más 1, será la y. Ay, qué lío. Perdonad, es que he borrado la esta y prefería haberlo hecho de esa manera. A ver, prefiero que lo resolvamos como lo hemos estado resolviendo para no confundir. Entonces voy a hacerlo otra vez. 3 menos 1, 0, menos 1 y menos 1, 0, 1, menos 1, y esta al final me quedaría esta multiplicando por 3, 0, menos 1,
3, menos 3 menos 1, menos 4. Esta última de aquí me habría quedado menos y más 3z igual a menos 4. Y esta de aquí arriba me habría quedado 3x, o sea, menos y más 1 igual a menos 3x. Como yo la he llamado lambda, la pongo así. Ahora le cambio, por ejemplo, a toda esta de signo y se la sumo a la primera. Menos y más y, 0y. Menos 3z más 1, menos 3z más 1. Y menos 3 lambda más 4, menos 3 lambda más 4. Despejo la z y me quedará que z es igual a menos 3 lambda más 4 menos 1 partido por menos 3. Y esto es 4 menos 1, 3, 3 menos 3 es menos 1. Menos 1 más lambda. Menos 3 partido por menos 3 es lambda. Ya tenemos que la z es menos 1 más lambda. Menos 1 más lambda. ¿Y cuánto vale la i? Pues despejo, por ejemplo, de aquí. La i es igual a 1 más 3 lambda. Despejándola aquí. La i es igual a 1 más 3 lambda y ya tenemos la solución para nuestros sistemas. Pues esto, como tiene que ser la ecuación de una recta, porque dos planos se cortan en una recta y hemos hallado un sistema que son el conjunto de puntos que tienen a la vez que cumplir la ecuación de este plano y la ecuación de este plano, pues eso es los puntos de esa recta. Pues esto sería la ecuación de una recta. Fijaos, un sistema compatible indeterminado. En este caso que tenemos tres ecuaciones sin tres incógnitas o dos ecuaciones y tres incógnitas. Y con esto terminamos el ejercicio.